Tertulia Radio Sí. Hoy vamos a charlar con Marcelo Pocavida. Quiero contar brevemente mi acercamiento a la obra y a la figura de Marcelo, quien es un honor para mí tener una amistad, compartir, tener un vínculo, haber ya tenido varias charlas, es un honor enorme. Una persona que admiro muchísimo, un artista que admiro muchísimo. Seguramente fue al principio con Invasión 88, con esa generación. Yo tengo 47 años, en el año 88 entré al Nacional Mariano Moreno y venía con una carpeta de Depeche Mode bajo el brazo. En realidad no era de Depeche Mode, era una página de la revista Bravo, una revista que a lo mejor recuerdan algunos, una revista alemana, que tenía una foto de Depeche Mode. Entonces había convertido una carpeta de Depeche Mode, tenía una chomba Lacoste, tenía unas... Yo estaba listo para ser bulleado, tenía unos jeans y unas zapatillas Nike, era Marty McFly sin ningún tipo de poder ni nada por el estilo, y ingresé al Mariano Moreno. En el Mariano Moreno ya había skaters, había hardcore, había una chica llamada Celeste que había vuelto de España, los padres se habían partido al exilio. Cuento todo esto porque es un poco un clima de época que sucedió hacia finales de los 80, o segunda mitad de la década del 80, donde empieza a haber una cultura de punk rock muy fuerte y obviamente la figura de Marcelo empieza a cobrar muchísima relevancia. Hay unos documentales por ahí perdidos en YouTube que son increíbles. Hay uno que estás hablando en el living de tu casa, largo. Alguna entrevista con Ovi de Fino también muy interesante, y lo que empieza a aparecer después de todo eso, de una figura, mi hermano me decía el último punk verdadero. Para mí mucho más que eso, hablamos un poco antes de empezar la charla entre nosotros de qué música o dónde está metido lo que hace hoy Marcelo, que tiene que ver mucho con la performance, que tiene que ver mucho con la fantasía, con el terror, con una imaginería que ahí es donde nos hemos encontrado a gusto charlando, en algún ciclo de cine. Digo, me acuerdo cuando pasamos, ¿qué fue? Una Rasmeyer, ¿qué pasamos? ¿Te acordás aquella noche? Sí. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, querido? Pero nos hemos visto la una. Más allá del Valle de las Muñecas, sí, lo que se pasó esa noche. Claro, esa noche fue en el contexto estaba el furor manzoniano, sí, por la película de Tarantino. Por la película de Tarantino, que además coincidía con la salida del libro donde colaboraste. Claro, de tu libro, Cielo Drive y eso, y vimos Más allá del Valle de las Muñecas. Sí. Y bueno, tuvimos una charla sobre todo el tema de toda esta iconografía que a veces todavía en ese momento no estaba tan... La película de Tarantino sí estaba ahí arriba, sí, pero el tema de los serial killers, exactamente, la paranoia en Los Ángeles, claro, en aquellos momentos. Y luego empezamos a tener varias charlas en esta radio. Este programa tiene 3 años, Un Mundo Feliz. Marcelo vino creo que 5 veces, o 4 por lo menos, charlas largas. Y ahí descubrimos estas afinidades por, a lo mejor incluso más específicas que el mundo del shock rock o del killer rock o de cierta cuestión que tiene que ver con los géneros cinematográficos, sino incluso la arqueología porteña, las casas, nuestras debilidades, ¿no? De siempre, las casas de revistas usadas, ese perfume, ese olor, las publicaciones extrañas, los lugares donde ha habido crímenes, la obsesión con la película de los Finlay, que después vamos a hablar, con las locaciones que quedaron de Snuff y todo ese tipo de cuestiones. Así que hoy pido un aplauso para recibir a Marcelo. Van a poder hacer preguntas también, así que si algo les queda, apúntenlo, alguna cosa que quede por ahí en el aire, van a poder luego preguntarle lo que quieran a Marcelo. Yo quiero comenzar un poco cronológicamente. La primera noción que tenés de ver una imagen o de ver algo en la tele o escuchar un disco que te define, que vos decís, a partir de ahí, o sea, tú antes y después de Cristo, ¿se entiende? El momento, sé que es difícil de precisar porque es una persona de múltiples estímulos, pero ¿dónde crees que comienza? Venía Marcelo y de repente se cruzó un umbral. Yo creo que básicamente me tengo que retrotraer, sin exagerar, a mi infancia.
a los más o menos 8 años. Sí, 8 años, plena década de los 70, que yo la recuerdo como una época muy icónica, ¿no? Muy icónica. Desde esa visión de infante, la recuerdo como muy icónica porque, primero, por el tema de la TV por un lado, que tenía una preponderancia más que fuerte. Por otro lado, las primeras, digamos, experiencias gráficas que tengo de contacto con el papel, con lo que sería la historieta, o el llamado cómic, en ese momento era la historieta. Era una época, sobre todo, que estaba en plena ebullición. El hombre ya venía de su paso, había conquistado el espacio. Tengo recuerdos anteriores de ese aterrizaje, por ejemplo, haberlo visto, y todo lo que tenía que ver con las series de TV, las películas que se pasaban en la televisión, atrajeron mi atención sobremanera, porque era una avalancha de imaginería que estaba ligado al tema que se estaba todavía expedicionando, al tema de lo fantástico, ¿no? No había serie, como bien digo, no había película. La televisión en aquel entonces trabajaba mucho con enlatados, entonces uno forjó, digamos, cierto amor al cine a partir de los grandes, de las grandes obras, ¿no? Cinematográficas de todo tipo, porque podías ver, además de ciencia ficción, terror, westerns, bélicos, comedias. Entonces todo eso en la mente de un niño, hijo único, muy lejos del ámbito de lo que podía ser la sociabilidad, de ir al club o del potrero de aquel entonces, porque además yo ya tenía una suerte de salud frágil y demás. Entonces, bueno, todo se armó un macrocosmos para que yo armara mi propio mundo, ¿no? ¿Y la obsesión con lo que son los casos reales? Digo, porque con eso me definís un poco el género, el terror, el fantástico. La literatura. ¿De dónde viene el caso real? ¿Qué caso es el que te subyuga? Claro, yo creo que se va concadenando, porque el tema del cine, la literatura y demás, y sobre todo el cine, te lleva, por ejemplo, a descubrir que detrás de un clásico, o sea, indiscutible como es Psycho de Alfred Hitchcock, tiene una novela en la que está basada, de Robert Bloch, que venía de la escuela de Lovecraft y toda esta gente, que estaba basada en un caso real de un psico, de un psicópata, un asesino serial, necrófilo, que no vivía con el cadáver de su madre, pero vivía con el cadáver de unos vecinos, y tenía su casa ambientada con huesos humanos, piel humana, y secaba gente, o sea, y se vestía con piel humana. Entonces ahí empezás a hacer, ya dejas de lado a Frankenstein, a Momia, a Drácula. No, de hecho, perdón, pero Ed Gein inspira tanto, como señalaba el pasar Marcelo, a Psicosis como a Texas Chainsaw Massacre y a Hannibal Lecter también. Exacto, y una cosa, a lo mejor alguno leyó la novela de Robert Bloch, en la que se basa Psycho. La novela, Norman Bates no está descrito como lo vemos en la película, no es Anthony Perkins. No. Es más parecido a la figura de Ed Gein, al típico, ¿no? El personaje del medio de los Estados Unidos, sí, con el jardinero, la gorra, rural. Exactamente. Digamos la América profunda. Un malo de Deliverance, más parecido a eso que... Sí, un gótico profundo. Y bueno, es ahí cuando empiezo a encadenar toda la cuestión y me doy cuenta de que todos estos personajes que son monstruos reales, son el monstruo que todos llevamos dentro, o que lo tenemos ahí oculto, o que nos seduce, porque alguna vez en nuestra cabeza pasó alguna fantasía que tiene que ver con perpetrar algún tipo de crimen, de alguna forma.
me di cuenta de que, bueno, de que era muy atractivo y que eran íconos de la cultura pop. Cuando yo empiezo a blandir esto, que aquí no era muy común, entonces lo empiezo a través de fanzines y demás, que los fanzines venían del punk rock y esto, hablaban, ¿no? Que había que cuidar a los animales, que había o anarquismo, entonces yo aparecía metiendo historias de gente que mataba a ultranza o por mero placer. Bueno, me miraron un poco pero ¿por qué? O sea, yo creo que habré sido uno de los primeros tipos que anduvo con una remera de Charles Manson caminando por la calle. Lo que pasa es que, bueno, la gente me veía con una remera de Charles Manson por la calle y pensaban que era Horacio Guaraní, pensaban que era Charles Manson. Pero los que me rodeaban me decían, pero ese tipo mató una embarazada y que esto, que lo otro, y demás. Digo, no, paremos la cosa. No podemos dejar de negar que estamos hablando de personajes que hicieron un break en la cultura, en la contracultura, en el caso, por ejemplo, de Manson, por decir una cosa. Entonces, me empecé a adentrar en todo ese tema y me empecé a hacer un buscador que en aquel entonces, estoy hablando hace más de 30 años atrás, encontrar bibliografía referida a esta temática, que hoy se llama True Crime, o la morderabilia y todo ese tipo de cosas, no era común. Pero bueno, se compraban libros en inglés, aunque uno no maneje muy avanzadamente el idioma, pero igual, venga. Y después me di cuenta de que no tenía que mirar tanto, porque además soy un tipo que anda mucho por la calle, o sea, muy urbano, muy citadino, muy del asfalto, del macadam de arriba. Y yo decía, pero la pucha, vivo acá, por ejemplo, Constitución, y camino para allá y está la casa del descuartizador de Barracas. Y sigo cuadras para allá y está donde vivía Gigi Muraro. Y doy vuelta acá a la esquina y está la descuartizadora de Conserrat. Y camino para allá y está el petizo de Judo. Digo, pero la pucha, ¿para qué necesito ir a Los Ángeles? A Los Ángeles, o necesito ir a Whitechapel donde Jack the Ripper hizo sus crímenes. Y es ahí cuando me empecé a involucrar también en lo vernáculo de la criminología, pero siempre, o sea, hoy por hoy es un género, digamos, bastante mediático y salta a la vista porque hay cantidad de, ya los periodistas de crímenes o de policiales, como se le decía, yo lo conozco de la época de tinta, se decía tinta roja, prensa amarilla, ese tipo de cosas, pero hoy son vedettes. Era un tema, hace muchos años atrás, era un tema, la revista, los tabloides, la revista Esto, la revista Casos Policiales, ese break de la dictadura, ese destape que vino de la dictadura, pero que vino también con, mira qué cosa paradójica, ¿no? Porque todo el tema de todo lo sangriento de la dictadura, entró el destape por ese lado, de estos tabloides, esas revistas que muchos de los que están acá se acordarán, yo tengo casi 60, pero ibas a la casa de un amigo a tomar la leche y al lado del parte y la pava estaba la revista Esto con todo el cuerpo currado. Y después, bueno, era eso, el destape era eso, o venía ambas cosas juntas, eso y minas en tanga. Hay un fenómeno que se da, que un poco lo insinuaba Marcelo, que es que cuando vuelve la democracia, son dos fenómenos. Uno que tiene que ver y que es advertible con el caso como del Clan Pucho, que es qué pasa con la mano de obra desocupada y qué pasa en esa especie de limbo donde no se termina de ir la dictadura y no se afianza la democracia. Entonces hay una especie de un sin Dios, ¿no? Donde pasan situaciones como esa que eran atribuibles, uno podía inventar secuestros falsos, que comandos terroristas que no existían o grupos de liberación popular que era mentira, poder fraguar. Pero además, en la primera mitad de la década del 80, hay una serie de crímenes emblemáticos
por ahí si vieron algunos canales de YouTube, sobre todo como los que tiene Damián Cook, van a ver que hay todo un periodo donde van uno atrás del otro. Digo, la doctora Jubileo, ahora vamos a ir a repasar algunos de los más notables, pero doctora Jubileo, Oriel Bryan, Jimena Hernández, vienen todos como 1, 2, 3, 4, digo, era muy común en programas políticos de la época, esto lo digo para los más jóvenes, por la gente que tiene nuestra edad no sabe de memoria, pero en un programa como Tiempo Nuevo, o el equivalente, hoy en tele uno tiene La Cámara del Crimen y los programas de Bonelli, pero cuando era solo Tiempo Nuevo tenía 2 bloques con, no sé, Hablando Cafiero y después venía Pipo, ¿no? Federico Pipo en un segundo bloque que era el marido de Oriel Bryan, uno de los principales acusados, digo, y estaba incorporado un poco cómo se discutía o se rediscutía la nueva Argentina que venía con Alfonsín y a la vez en el colegio, digo, nosotros estábamos al tanto de todo esto que pasaba, los secuestros de Sivak, digo, ese tipo de cosas, ¿no? Está todo junto. Sí. Es claro lo que vos decís, y hubo, creo que el programa emblemático, junto con este, digamos, revivir o reciclar el formato tabloide, que ya había venido de la década del 50, había sido muy popular el tabloide, con Héctor Ricardo García, que fue el creador de Crónica. Luego, en los 80 se revive esto y trae, junto con el papel impreso, la televisión. Y Canal 9, con 9 Diario, es como que iban codo a codo con esa dinámica de periodismo. Entonces ahí tenías el caso de la colonia Open Door, de Montevideo, que tenía todas las aristas de macabras, porque era una colonia de psiquiátrica, dejada en total abandono, con zonas pantanosas, con trasplantes supuestos de órganos y comercio de órganos. Y después tenías, por ejemplo, el caso de Oriel Bryan, que me fascina. Nuestra Sharon Tate, lo más parecido, claro, lo más parecido a Sharon Tate, que es el caso de Oriel Bryan, la profesora platense, que es asesinada brutalmente, es encontrada en su cuerpo casi en un estado como el de la Dalia Negra, más o menos. Claro. Un crimen ritual, o sea, no era una cosa como una escena. Claro, era realmente, daba todos los indicios de que esta persona, hoy se llamaría, en ese momento no se llamaba ajuste de cuentas. ¿Qué ajuste de cuentas podría haber con una profesora, una hermosa profesora de inglés y demás? Pero empezó a haber todo un entramado que tenía todos los condimentos de la época, de esa parte de la mano de obra desocupada, de un esposo que ejercía la docencia en cierto núcleo de intelectualidad y bastante cool y demás. Estaba la secta Moon, por ejemplo, que era una secta orientalista muy ligada a las dictaduras. Estaba el tema de una suegra metida en cuestiones de umbanda y de brujería, que es algo que ha pasado hace muy poco en el Chaco. Entonces, tipo de cosas. Un libro que recomendamos que es terrible, La Misa Negra. Sí, hay un libro que a mí me marcó muchísimo sobre el caso Oriel Bryan, que es una colección que sacaba, para mí, un capo que fue el pionero en todo esto, por lo menos en la década de los 80, fue Enrique Duresch, que se llama 33 puñaladas para Oriel Bryan, y el prólogo lo hace Juan Jacobo Bajarriá. Juan Jacobo Bajarriá es un tipo que, digamos, es como el Borges más tenebroso, negado, hubiese sido un sucesor de Borges, pero digamos, más turbio. Juan Jacobo Bajarriá, criminólogo, poeta, ensayista y demás, un tipo que fue uno de los primeros tipos de hablar sobre asesinos seriales en la Argentina. Este tipo se mete en este prólogo y describe la muerte de Oriel Bryan como un crimen ritual.
por las connotaciones de las heridas que tenía en el cuerpo, que forensemente hablando son heridas que tienen que ver con una persona que fue puesta en posición horizontal y al mejor estilo, como se puede imaginar, como una escena cinematográfica de la Hammer, un rito satánico, apuñalada, y dejó unas marcas muy particulares. Muy precisas. Muy precisas, se llama cola de ratón eso. Entonces a mí me dejó loco, y sobre todo eso, que se decía ya en aquel entonces, estamos hablando de mediados de la década de los 80, de que el crimen de Oriel Bryan, así tan brutal que fue filmado clandestinamente para después ser comercializado en un mercado negro que quienes conocemos de, los que están aquí también, quienes conocemos de subgéneros cinematográficos, algunos mitológicos y otros no tanto, es lo llamado el cine snuff. Cine de exterminio, yo una referencia, porque mencionó el libro Marcelo, muy bueno desde Delech, el libro de la misa negra que yo decía, La misa del diablo, Miguel Prens, ese que habla del caso ese de la misa negra en justamente un crimen ritual a un chico, es escalofriante el libro, es un libro pequeño, por ahí alguno lo tiene o lo ha visto, lo recomiendo muchísimo, lo van a pasar mal, pero es muy bueno. Ojalá alguien en algún momento lo adapte porque pide ser una serie, una película, es como nuestro True Detective, una cosa terrible y basada en un caso real. Volviendo al snuff, hay una película que también nos obsesiona, cuya alguna parte está filmada en Argentina por los Findlay, que era una pareja, filmada en Sudamérica donde la vida es barata, decía el póster, que es la película Snuff. Claro. Life is cheap. Claro, así rezaba el póster, porque había un corrillo ya allá a mediados de la década del 70 en Estados Unidos, que luego de los crímenes de Charles Manson hubo un subgénero, siempre ideal y perezoso, la industria cinematográfica hizo un subgénero de ello. Y son como las Manson Movies, ¿no? Todas películas sobre hippies, zarpado de drogas, satanistas, motoqueros, fiesteros, incluso algunos zombies con rabia y qué sé yo, tenés para todos los gustos. Porque ¿qué es lo que sucedía? Se decía que el clan Manson había allá en el Spahn Ranch, en el desierto del Death Valley, habían conseguido, se lo habían robado en realidad, un equipo, digamos, de televisión, de filmación, y que se filmaban todo tipo de viajes de ácido, no todos muy buenos, y ellos estaban muy ligados ya, el verano del amor ya estaba decayendo, Manson le puso las últimas paradas, y se decía que filmaban todo tipo de orgías y demás, incluso con muertes reales. Esas cintas nunca fueron encontradas. Se decía que había por ahí cintas que habían quedado en el terror. Después cuando el clan o la familia Manson es encontrada, esas cintas nunca se hallaron, pero se decía que había un comercio clandestino de esas cintas dando vuelta. Entonces, este rumor dio lugar a hacer esta película, que el matrimonio Findlay, que era una gente que venía en el cine clase de Z para abajo, dijo, vamos a hacer esta película que titularon, primeramente se llamaba Snuff, porque ese término luego apareció, y se llamaba Slaughter, carnicería o algo por el estilo, y tenían unos metrajes. Y cuando vieron esto, dije, che, tenemos ahí una cinta, pero vamos a poner lo que falta del resto. ¿Y dónde filmaron el resto? Lo filmaron acá en Argentina, en el Tigre. En el Tigre, en la ciudad deportiva de Boca, ¿no? Claro, la ciudad deportiva de Boca. Está abandonada ahora, no hay nada, pero de hecho en un momento hablando con Marcelo teníamos el sueño de salir a hacer un tour, un tour location de SNAF. Y Marcelo me había dicho que un baño y algunos azulejos todavía están en algún lugar que lo podemos encontrar,
pero bueno, iremos tras ellos en algún momento. Sí, de la ciudad deportiva de Boca lo que ha quedado ha sido, si ustedes pueden, donde está la Costanera, está Puerto Madrero Macri, pero está el barrio Rodrigo Bueno. Ustedes van a ver una edificación que tiene que ver con porque era un proyecto de ciudad deportiva de Boca, era empírico, así, iba a ser como una especie de Disney World, una cosa por el estilo, quedó ahí y todavía quedan vestigios, queda el restaurante y el puente. El puente y un restaurante tipo onda Honolulu, sí, así. Y yo me metí una vez, sorteé la valla, me tomé una cerveza por ahí en un carrito y me salió una manada de perros cimarrones. Los miré fijo, me la vi fea. Voy a decir la verdad. Y los miré fijo así y vino un señor atrás y le dijo, no, te quería hacer unas preguntas. Pero bueno, existe eso. Snaf es una película inepta por donde se mire. Pero... muy inocente, por ahí suena que es una cosa tipo necromántica. La Beni es muy inocente. Es muy inocente, pero lo bueno es que está filmada acá y es esa película de hippies, asesinos y demás. Pero... volviendo, quería retomar un poco el caso Jubileo, porque hicimos un poco de Gabriel Bryan. El caso Jubileo, si alguien no está al tanto de cómo fue el caso, más o menos, levante la mano. ¿Saben todos de Jubileo? Bueno, perfecto. Gracias, porque así vale la pena contarlo, porque si no es como, listo, Jubileo, sabemos todo. La doctora Jubileo trabajaba en esa clínica en Montes de Oca, una clínica de internos psiquiátricos, muy extraña, muy marginal realmente en Ezeiza, muy... una cosa así medio Lovecraft, medio, ¿no? Claro, Providence, ¿no? Sí, como vegetación. Podría ser una película de esas de cine de superacción, o sea, con pantanos burbujeantes. Claro, exacto. Una cosa increíble. Y ella parte a hacer su trabajo, dice, tengo miedo, no sé qué me puede pasar, le dice a su madre o a su hermana, ella dice antes de irse a trabajar como que la ve inquieta, están tomando mate, no me voy a laburar, llega con su auto, estaba lo que sería el edificio central de este lugar y había al costado unos pequeños cuartos donde pasaban la noche las personas que estaban haciendo la residencia. O sea, tenía una especie, era como la disposición igual a de Psicosis, o sea, una especie de Bates Motel grande y unos bungalows donde vivían. Y ella tenía, creo que una pareja o algo en la clínica, cuestión que parte un viernes y al día de hoy no se sabe dónde está. Lo increíble fue que fue como una saga televisiva y una saga de la crónica policial también, donde por entregas iban apareciendo, investigaron esto, lo otro. Uno lo piensa hoy y casi que es imposible pensar que alguien fue a un lugar y no volvió nunca más siendo un lugar, un hospital, quiero decir, no es que fue en un viaje al desierto. Y las teorías eran increíbles, porque había una teoría que ella nunca había salido de allí realmente. Había una teoría de que primero que ella había descubierto tráfico de órganos. Claro, tráfico de órganos con los pacientes totalmente desahuciados, que los abandonaban allí, sin ningún tipo de gente que reclame absolutamente nada, y se hacían un mercado negro de órganos así a libre albedrío. Y que ella como que la habían electrochoqueado tipo McMurphy en Atrapados sin salida y que la habían largado, ¿entienden? Como una cosa es una interna más y una NN y la dejaron adentro o que evidentemente algo había descubierto o algo estaba investigando. Esto pasa aparte medio en paralelo con una película que era un poquito anterior pero que estaba ahí, que era Coma, de Michael Crichton, que es una película absolutamente paranoica, no sé si alguien la vio, que es sobre una especie de, no digo ciencia ficción, pero es una película sobre tráfico de órganos y además, obviamente, Canal 7 y todo la reprogramaron cuando fue el caso Jubileo, te tiraban Coma como una cosa de bueno, justo la programamos, ¿no? Y era una película donde Michael Douglas y su novia, que son médicos, descubren todo un tramado de tráfico de órganos, pero de un nivel
tipo invasión extraterrestre, o sea, los cuartos tienen a la gente flotando con unos cables, digo, una película impresionante, muy buena película, la recomendamos. Sí, además después apareció, no sé si por el mismo autor, eran un bestseller atrás de otro, sí, claro. con el tema hospitalario, ¿no? Sí. Entonces acá nos vino como anillo al dedo para, pimba, meter este tema. Otro tema que pasa y muy espíritu de esta época que están estos crímenes, es la cuestión que Marcelo mencionaba, que es el tema Umbanda en Argentina. En los años 80 y sobre todo también, muy vuelta a la democracia en el 85, 84, 86, cuando empieza a salir el tema sectas y se empiezan a descubrir sectas, los niños de Dios y demás, sí. había la inteligencia porteña sobre todo, y en círculos de clase media, pero profesionales, universitarios, ligados al psicoanálisis, siempre había alguien que era Umbanda, o que estaba ligado a la Umbanda. Aparecía en ese círculo, no es que aparecía... Aparecía la Umbanda, bueno, no en vano Olmedo inventa el Mano Santa, pero todo eso pasa en un momento donde ya aparecen películas como La Secta, películas como La Serpiente y el Arco Iris, aparecen las conferencias de Pedro Romaniuk, que era un ufólogo, el ufólogo serio era como Fabio Ser para, ¿cómo sería? La Pepsi, y era la Coca-Cola, o sea, como la cosa más para intelectuales. Todo eso al mismo tiempo, la revista Cuarta Dimensión, digo, todo, ¿no? Una especie de humus así. Yo creo que tuvo, lo que decís muy acertado, y tiene que ver de vuelta con la década de los 80, tuvo que ver con el advenimiento de la democracia y que durante dictadura la libertad de culto no existía, solamente católico, apostólico, romano, y no había otutía, o sea, todo tipo de manifestación que podía ser estado de sitio y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero hay una apertura totalmente diferente a lo que fue en la década del 50 y parte de los 60 y demás, que hubo una gran expansión de lo que fue la parapsicología y el espiritismo en la Argentina. La Escuela Científica Basilio y muchísimas otras manifestaciones de aquel entonces. En los 80 vienen los cultos africanistas, más exóticos, vía Brasil y demás. Se lo veía como algo exótico, todavía no estaba tan relacionado, no se iba a meter y no se iba a insertar tanto en la sociedad en ciertas barriadas, como después iba a suceder, que era el hecho de ligar el umbandismo con matan animales, te entregan pibes para hacer esto, aquello y todo. Todavía tenía su cierta aura bastante exótica. No, y aparte empiezan a aparecer ofrendas, empieza a ver el robo de tierra, de cementerio, claro, el sector de las ofrendas, o sea, si ustedes tienen más o menos el ratio del cementerio de Chacarita, que es bastante grande, van a ver que si uno va por Warnes, está ese pequeño codo que hace cuando cruza la vía, ahora, digamos, va por arriba, no va por abajo. Bueno, ese codo, o sea, lo que sería parte de atrás, ¿no? Ahí aparecía mucho, ahí aparecía claro. Se empieza a ver en los barrios, te llamaba la atención, empezás a ver velas, empezás a ver ofrendas, algunas más osadas que otras, empezás a ver animales, no se sabía muy bien de qué se trataba. Y la farándula empieza a relacionarse con el tema del umbandismo, de la cosa más caribeña, por así decirlo. Nunca vamos a hablar de vudú, hablamos de umbanda y quimbanda, que era la parte más densa del asunto. Pero fue un fenómeno, sin lugar a dudas, muy ochentoso, que después también vino ligado, por ejemplo, con el hombre gato, ¿no? O sea, aparecía el hombre gato y se decía que el hombre gato, o sea, además con las cuestiones paranormales o criptozoológicas del asunto, que el hombre gato era una secta, como los hombres leopardo de África, esa mafia que hubo, de tipos que se vestían de leopardo para justiciar gente. Acá era como una secta ligada al umbandismo. Eso fue un fenómeno muy pintoresco
y muy ochentoso. Después se iba a poner bravo, el tema del umbandismo se iba a poner bravo, y ahí lo ligamos con el tema de la década de del 2000, cuando el umbandismo ya se empieza a mixturar, o le empiezan a hacer una mezcolanza y te meten a San la muerte y esto y el otro, y ahí surge el crimen del libro que les recomendó aquí Sebastián, que es alucinante, que es la Misa del Diablo, que es el crimen de Ramoncito, donde un pueblo entero, un pequeño pueblo de Corrientes, está al mejor estilo Polanski, están todos, es un pueblo chico, infierno grande, este es el infierno de la tierra, tal cual, y están todos confabulados con la muerte de un niño. Wickerman, claro, como el folk horror. Claro, como el folclore profundo, rural, están todos metidos en el crimen de un niño, y no un niño del poder ni nada por el estilo, sino de un niño de esos que era quizás era como la mascota del pueblo, porque estaba por ahí vendiendo tapitas y qué sé yo, y nada tiene, o sea, lo terrible de esto es que nada tiene que ver si hay ciertos parámetros para ciertos rituales. Todo lo que se hizo en esta muerte, nada encaja con esos rituales, porque la muerte atroz, el mancillamiento no sé si vos querés ofrendar el caso de que te quepa ofrendar una vida humana, y si es un niño o una niña, se supone que es mucho mejor, no podés hacer todo lo que hiciste. Entonces ahí es cuando todo se retuerce, el poder, drogas, filmaciones. Entonces parece una película realmente, ya te digo, terrorífica. Todo un pueblo en el cual están todos, por una u otra causa, encadenados en esto. El otro tema que no quiero dejar pasar, que pasa aparte ahí, como en la segunda mitad de los 80 y que fue conmocionante, fue el robo de la mano de Perón. Digamos que el robo de la mano del cementerio de Perón fue una cosa terrible, tampoco resuelta al día de hoy. Digo, hay unas teorías o se cuenta una historia, pero no se sabe dónde. Y bueno, porque tiene mucho que ver, volvemos a los 80, tiene mucho que ver cuando la década de los 70, aunque tenemos la edad que tenemos, pero tener la televisión y ver a López Rega al lado de la presidenta o el presidente de aquel entonces, bueno, que era cuando mismo, pero después cuando el brujo. Luego, cuando viene el proceso de reorganización nacional y demás, se empieza a vislumbrar todo lo que representaba, por ejemplo, un personaje tan insignificante y a la vez tan poderoso y macabro a la vez como fue López Rega, que claro, es tal cual, Argentina tuvo su Rasputín. Rasputín, el monje loco, o sea, prácticamente manejó la Rusia zarista. El tipo entró por la puerta grande cuando le salva la vida al hijo de los zares que tenía hemofilia, y logra salvarle la vida, y era un tipo que era ¿cómo sería hoy? Era Charles Manson, porque era un tipo espantoso, pero de un carisma casi... pero pasa lo siguiente, se lo hubiese catalogado de sanador carismático. Claro. Podría hoy por hoy tener una iglesia con una mirada muy fuerte y demás. Y que tenía como una capacidad de convencimiento, sí, o de atracción. Y tenía una tercera pierna. No se sabía qué edad tenía, había mucho mito alrededor, no se sabe, hay biografías. Bueno, y acá un cabo de la policía que llega yo no entiendo cómo, por ejemplo, Netflix o alguien se atreve a hacer algo sobre la vida de López Rega. Es tremendo. Yo tuve la oportunidad de todas las investigaciones que hice de tener acceso al Museo de la Policía Federal. Me
está muy venido a menos, pero hace muchos años fui, me pasó una cosa muy particular por eso. Yo estaba buscando notas, buscaba telefónica, bueno, a ver si me las daban. Entonces, un día llamo al museo en cuestión y... Sí, ¿qué tal? No, yo quiero hacer una nota sobre museos atípicos de la ciudad de Buenos Aires. Tiene una mujer, una señora apasionadísima, era la guía del museo en cuestión, y me relató. Yo quería ir al piso, al cuarto piso, creo que era el piso de criminalística. Pero bueno, yo la escuchaba, y ella prácticamente me hizo el recorrido del museo por teléfono. Entonces, dice, pero usted tiene que hablar, dice, el que va a dar el ok es el comisario, que es el ex comisario, ¿no? Que es hoy el presidente de acá del museo, Sapietro. Llame otro día, que yo voy a dejar todo su nombre. ¿Sí? Eugenio Sapietro, ¿no? Claro. Bueno, Eugenio Sapietro. Ray Collins. Claro, Ray Collins. Ahora lo va a decir el creador de Precinto 56. Claro, Ray Collins. Entonces, dejo pasar un tiempo. Un cana que era guionista de historieta. Claro, ahora va a venir de esa parte. Entonces llamo y me atienden. Hola. Digo, ¿qué tal, caballero? Mire, yo hablé hace, le digo, unos semana y media atrás, hablé con me acuerdo del apellido Báez, hablé con una señora muy amable, le digo, Báez, ¿por qué tema? No, porque mire, yo quiero hacer una nota y me gustaría sobre el museo, porque es un museo que estoy tratando de ver si puedo mostrar museos atípicos, olvidados de la ciudad de Buenos Aires, me interesa. Ah, dice, Báez, me dijo, ah, qué pena. Yo, pero, ¿por qué? No, dice esa mujer, dice, no le hagas caso. Esa mujer dice, pobrecita, dice, está, desvaría. Acá la tenemos, dice, para que pase el tapito, dice. Ah, mire, disculpe, porque me dijo que tengo que hablar con el director del museo, o sea, con él está hablando. No, se lo estaba cachando. Dice, ¿qué necesita? Digo, yo necesito ir al museo de... Ah, y te empecé a explicar. Me dice, yo sé a dónde quiere usted. Tenemos cosas muy lindas. Bueno, y me atendieron de maravilla. Y fui, ¿y a qué voy con esto de...? Porque llegamos a la parte de criminología, defraudaciones y estafas. Y había, en defraudaciones y estafas, por ejemplo, había que me fascina a mí, de la década, hemos hablado, de la década del 40, 50, aquí en los parques de diversiones, en las llamadas kermés, estaba la flor azteca, que era una supuesta mujer, una cabeza parlante que te vaticinaba el futuro. Era un truco, pero la gente dejaba la guita ahí, era un truco con espejos y demás. La flor azteca. Después fue tocado como el tocomocho, como era como para agarcar a la gente. Entonces estaba eso, había una mesa que me la quería llevar a mi casa totalmente, con un diseño, con unos cuernos. Entonces le decía, esta mesa fue hecha incautada en la década del 60. Esta mesa, dice, se utilizaba para ritos satánicos. Ni Anton LaVey tenía. Y en un momento me dice, y acá tenemos la capa de López Rega. Una capa que es la que uso yo arriba del escenario, más o menos. Le había puesto un par de simbologías y demás. Y estaban los libros de López Rega. López Rega que había fundado la secta Anael y había escrito unos libros que son inconseguibles hoy, salen muchísima guita, en los que, por ejemplo, te hablaba de el horóscopo, la astrología, con los colores y diseños de ropa femenina. Bueno, ese tipo fundó la AAA.
Era el tipo que después la ponía a Isabelita al lado del cadáver. Dormía arriba del cajón para que le suba. Claro, y hacía un supuesto rito de transmutación de los cuerpos. Faraón, levántese. O sea, si no somos esotéricos, y el robo de la mano de Perón tiene que ver cuando salta de las logias masónicas. La famosa logia P2, la P2, la logia italiana P2, con Lucio Gelli a la cabeza y todos masones, pero de alta gama. Todavía no existía el código da Vinci, muchachos. Y esta gente... las teorías eran, algunos decían que la habían robado por un ritual, otros para pedirlas por rescate, otros porque había... Es un ritual de tipo egipcio. Ajá. Es un ritual de tipo egipcio, es un ritual de venganza. Es un ritual de venganza, es un ritual de malditismo, de índole egipcia. Pero ya para perturbar un alma, de perturbar un descanso. Y fíjate. No me vuelvo, qué bueno que están ustedes y no me vuelvo solo hoy a pasar una noche del horror. Porque estábamos diciendo varias cosas a la vez cuando mencionaste, porque quedó en el aire, Sapietro, dijimos Ray Collins. Sí. Ray Collins es el seudónimo que utilizó Eugenio Sapietro para escribir historietas en la época que Oester integraba Columba, digo, generacionalmente, para que más o menos lo ubiquen espacio-tiempo, pertenece a esa generación, hasta hace, creo que sigue vivo, yo en la Crack Bam Boom del año 2012 creo, que fuimos, siempre homenajean a alguien en Rosario, Sapietro era la persona que homenajeaban y la estatua que nos dieron a todos los invitados era la de Cero Galván, que es el personaje de 356, y hay otro personaje en saga muy interesante, que también está vinculado a la historieta y a la crónica policial argentina, que es Evaristo Meneses. Claro. Evaristo Meneses, pueden leer el extraordinario cómic aparecido en Fierro, de hecho una de las portadas del primer año de Fierro es Evaristo, dibujado por el maestro Solano López, ¿no? Solano. Y Zampayo era el guionista. Evaristo tuvo su cómic, y Evaristo Meneses, un comisario que disparaba con las dos manos, dice la leyenda, y que llevaba los chumbos en el cinturón del traje, finales de la década del 60, más o menos, imagínense, mediados, publicó su biografía, que se llama Evaristo Meneses contra el AMPA, redactada por una profesora de colegio primario, una señora que se ganó la vida escribiendo los casos de Evaristo, y me acuerdo que hay una versión donde le pidió más puteadas, porque estaba como muy, entonces la pobre profe de colegio primario escribió, y él se retiró de la policía como detective privado, tenía una oficina en Uruguay y Córdoba, y cuando uno iba por un caso, ¿no? Generalmente la persiga a mi mujer a ver si es infiel, digo, mucho, claro, no había mucho para investigar, él te regalaba, ¿no? A modo de haberlo contratado, tenía estoqueado la biografía de Evaristo y te regalaba el libro. Tengo en mi poder, porque Marcelo de estas cosas, después vamos a hablar de Fandemonio y demás, tengo un Evaristo Meneses contra el AMPA firmado por Evaristo. Firmado por Evaristo. Sí. No esto para decir esto, ¿no? Sí. Iba a meter, estuve esperando 15 años a meter esta anécdota, pero bueno, tanto Ray Collins como Evaristo Meneses, googleen, investiguen, porque son dos personajes. No, Evaristo Meneses fue como nuestro, de los intocables. Elliot Ness. Como nuestro Elliot Ness. Se pega cachetazo a los que capturaba, digo, muy guapo. Claro, muy guapo, tipo duro, que agarraba la calle él mismo. Fue el que estuvo en el apresamiento de Burgos, el descuartizador de Barracas, que fue un caso sonadísimo, que tuvo en vilo a toda la sociedad. Sí, un personaje de aquellos. Ray Collins tiene un costado allí, que yo me enteré luego de muchos años, además de todo lo que nombraste vos. Ray Collins, desde la sombra, porque ahí no aparecía ningún casting ni nada por el estilo, en la década de los 70 hubo un género, acá estaba en el punto más álgido todo lo que era la industria editorial argentina, ¿no? En general, cómics, revistas de actualidad, de todo. Ibas a un kiosco de revistas y era, un flash, no sabías para dónde mirar.
tenías para leer, la cultura generalísima. Entonces existía entre todo eso un género que marcó una época y que fue como tabú y que todos lo recuerdan porque siempre el que no lo tuvo un tío solterón, un hermano mayor que las tenía, que eran las fotonovelas eróticas. La fotonovela, el género fotonovela, que era una fotonovela que venía de la fotonovela, digamos, romántica, que era, digamos, una de lo que era el radioteatro. La televisión todavía no estaba tan en auge, las telenovelas, entonces la fotonovela suplía eso, y apareció la fotonovela erótica, policial, terrorífica, y eso causó un furor terrible. Mujeres muy opulentas, en Bombachi y Corpiño de aquel entonces, ¿no? Pero era un escándalo con personajes muy llamativos y como que había todavía toda una connotación de mucha lascivia, mucho sexo así encubierto. Y entre de esas revistas, la que estaba a la palestra, que era la que comandaba todo, era una revista llamada Killing. Killing era una revista que... ¿Vieron a Killing alguna vez? ¿Lo ubican visualmente? Que es como un esqueleto con un arma en la mano, digo, lo tiene visual. Búsquenlo después. Killing es increíble. O sea, Killing, hablamos de esto. ¿Cómo no iba a ser algún objeto, un oscuro objeto del deseo, como decía Buñuel? ¿Cómo le iba a ser Killing en la década de los 70 en Argentina, solo para adultos? Killing, unas letras así, todas rojas, cuadradas. Un tipo vestido de esqueleto, con un puñal siempre o un arma, rodeado de beldades totalmente lúbricas y demás. No le perdonaba la vida en todo sentido a nadie. Y no le importaba, o sea, no era Fantomas. Era un tipo que tenía su cierto, digamos, tenía un manual de cierta conducta. La amenaza elegante. La más elegante, la amenaza elegante. Claro. No, era un degenerado que entraba y le birlaba el botín a los villanos, les comía las minas, se las mataba, pero se tenía su novia. Todo este tipo de historias tuvieron un éxito, un auge muy grande en Italia. Y fue alguien que se le ocurrió... Bueno, estaba Diabolique, ¿no? Que era un cómic. Claro. Que era, bueno, está la película de Mario Bava, que es de finales de los 60, que es extraordinaria. Y los Beastie Boys hicieron ese rip-off increíble que es Body Moving, donde hace una parodia genial de Diabolique. Y Diabolique era... Killing es muy similar. Es muy similar, sí. Muy pero la del más lascivo. Claro. Es decir, el Fiumetto. El Fiumetto es como ese género negro de historieta y demás, que hizo furor. Y en Italia, cuando apareció Killing, bueno, tuvo su auge. Una gente de aquí, unos editores, viajaron a Italia, vieron eso, lo trajeron para acá, compraron los derechos, editaron acá Killing, y acá explotó, porque era tener esas revistas en la mesa de luz, abajo de la cama, en el colchón, minas en desabillé, el tipo vestido de acá, claro, una cosa de locos. Luego era tal el éxito que vuelven a ver si pueden, pero ya Killing, que había tenido sus problemas de censura en Italia, entonces empieza a hacer Killing en la Argentina, con actores argentinos. Nunca la fotografía era un género, sobre todo de ese estilo ultra menor, entonces nunca aparecía casting de nada en los actores. Capaz que luego agarrabas una revista, qué sé yo, romántica, y aparecía Claudio García Saturno, aparecía alguno de ellos, pero en este caso no, era gente que laburaba ahí, y se hizo la producción argentina de Killing. Los guiones, muchos de los guiones de Killing los hizo Ray Collins. Y yo tuve... El traje de Killing, eso te iba a preguntar. Bueno, ¿Qué eran los esqueletos? Bueno, te voy a contar una historia. A mí marcó mi vida. O sea, ya digo, vuelvo a repetir, la década de los 70 para mí fue increíble, ¿no? Icónica y muy monstreril, ¿no? Mucho monstruo, además mucho glamour y mucho sexo, ¿no? O sea, era todo así,
viste, las películas de la Hammer, todas eran las minas, todas tetonas, las historietas Fran Fraceta, eran todas. Cuando en realidad esos cuerpos, después los íbamos a ver, décadas después los íbamos a ver. Lo ves ahora que se van bailando por un sueño, pero en la década del 70 los veías en historietas, viste, y Vampirella y todo ese tipo. Entonces, la croqueta de pibe, viste, esas revistas que yo las escondía, porque mi vieja me las compraba, mi abuela me las rompía. Entonces, después de muchos años, yo digo, ¿qué habrá sido la vida de esta gente? ¿Qué habrá sido eso? Entonces yo relacionaba ahí, Piñón o Milico, y estos son todos desaparecidos, o se fueron del país. Y un día me pongo a investigar y me entero de que la protagonista de las producciones de Killing en Argentina, que hacía de Dana, porque Killing tenía novia, Killing tenía la novia oficial, que hacía de Dana, estaba viva y estaba en la Argentina. Berenice Soto. Y la ubico. Y le escribo. Y me contesta. Es más, le había dado el teléfono de mi casa y llama a mi casa. Entonces, hablo por teléfono con la novia de Kim. Después de 40 años de llorar en las revistas. Y me invita a su casa. El día de su cumpleaños. Y digo, uy, la pucha, ahora me aparece el desabillé. Me está esperando con Killing. Una masija. Y yo no podía creer. Sanguchito de miga por medio, de con leche. Empezamos a hablar y hizo un reportaje. Y después mi cabeza loca se me ocurrió hacer un homenaje, pero público. Y se lo propongo. Y me dice, al mejor estilo como le pasó en Estados Unidos a un dibujante que descubrió que no estaba muerta Betty Page, que fue que él la incluía en sus historietas, el dibujante de Rocketer. Me pasó algo parecido. Me decían, no, yo el ridículo, digo, no te creas, digo, esto va a ser un flash, un montón de gente. La convencí. Y hice un homenaje allá en el 2011. Y logré juntar todo un grupo de gente de esa época, guionistas, y a otra diva, que era la que hacía Namur. Había sido tal el éxito de Killing que se empezaron a hacer otras producciones. Y se hizo una, estaba muy de moda el espionaje, James Bond y todo eso. Y se hizo una, Modesty Blaze, o sea, la chica de Cipoll, todo ese tipo de cosas. Entonces se hizo una especie como de Gatúbela, con una modelo de aquí, que se llamaba Gloria Gago, que había sido 1007 días, un millón también. Hicieron una fotonovela, Namur. Y Namur, Peligro Supremo. Una mina toda bondage, látigo, una cosa de loco. Y la ubiqué también. Y la metí todo en una noche. Y fue fabuloso, porque fue una emoción increíble. Berenice Soto tuvo una relación con ella alucinante, porque bueno, casi de confidencias en algunos aspectos, me cagaba a pedo, portate bien, hacete así, hacete así. Y un día me dice, Marcelo dice, vení que les era muy así. Éxito dice que me bajes unas cosas al ropero. Entonces, pero bueno, dale, yo no puedo. No, estaba bien, pero estaba bien. Dale, poneme. Me dice, vení. Además tenía en la habitación de ella, tenía fotos así de ella, porque había hecho burlesque. Era muy de ese palo. No había llegado a la calle Corrientes a nivel Maipo ni eso, pero había en España. Y tenía fotos de
algunas con Killing, dice que una vez fue un médico, necesitó llamar un médico de la prepaga, qué sé yo, y el médico dice, ¿esta sos vos? Yo era fanático. De pibe, ¿no sabés? Claro, la típica. Claro, de pibe, ¿no sabés los homenajes que te caen? Y me dice, subite acá, ahí arriba, que tengo una caja. Bueno, dale. Me subo, le bajo la caja. Abrila. Abro la caja. Todas las revistas. Llévatela. No. Llévatela. Llévatela si nunca tenés un mango. Yo le había contado que salió frío. O sea. Bueno. Me la llevé. La poseo hoy como un tesoro. Claro, son todas las producciones de Killing Argentina. ¿Qué tenés? Killing contra el zorro. Perdón, ¿y los trajes de Killing? Los trajes de Killing, la máscara. Sí. La máscara de Killing la había hecho el mismo creador, y vos te vas a acordar del nombre seguro, el Tano, el que después hizo el muñeco de Lete. Rambaldi, Carlos. Rambaldi había hecho el diseño, que es un diseño muy particular. Yo lo traje, pero trajeron acá, eso se perdió. Y Gloria Grago, de Namur, que había hecho Namur, me dijo, ay, pues yo cuando hice la exposición así puse Berrizotto, me dio un desabillé, ¿no? Y ya el traje yo lo tuve de Namur, pero jugaba a mi sobrinita, yo digo, Yorga, el hombre lagarto. Yorga. Acá se hizo pero esa era una producción que se empezó a hacer acá. La máscara de Yorga la hizo Rambaldi también. Un lagarto con polera. Hombre lagarto con polera. Sí, claro. Yo creo que los años 80 son los últimos años, y por ahí ustedes se acuerdan que las casas familiares, donde habían vivido 3, 4, 5 miembros de una familia, eran casas con tesoros. Se iban los hijos, o era la casa de los abuelos, y había algún cuarto que tenía un órgano que alguna vez alguien había querido tocar, una escopeta que alguien había querido disparar, una caña de pescar, un juego de dardos, colecciones de libros ridículos, un instrumento más, o vinilo de corrida de toro con relato, cosas que hoy va a ser cada vez más difícil hallar. Y había con los objetos, y una cosa cortita, cuando le regala a García Ferré, la creadora del topollillo, le regala un topollillo. García Ferré descubre cómo funciona, va a su casa, agarra el colchón que tenía su mujer donde dormía 2 plazas y esculpe a Petete. O sea, agarra un cuchillo y esculpe a Petete para hacer uno igual, y nace Petete con el colchón de García Ferré imitando al topollillo. Y la otra reseña increíble y física de estos recuerdos, cómo termina King Kong sus días en Argentina, ¿no? King Kong, que Dino de Laurenti saca de gira el busto del muñeco, porque le ha habido muy mal, un busto considerable, digamos, un animatronic gigante. Más de 17 metros. Exacto. Y muere en Argentina. Sí, prácticamente muere en Argentina, pero tuvo ahí un tira y afloje, porque era más caro llevárselo que abandonarlo. Claro, pero lo abandonan en el abusador, ¿no? Claro, se dijeron muchísimas cosas al respecto, se lo terminan llevando a King Kong, pero quedó medio ahí. Hermano, queda algo. Queda alguien dice que tienen un molar, un diente de King Kong. Porque se había dicho también que lo habían dejado a la deriva, que ellos se habían tomado el palo, y como estaba hecho con crines de caballo y todo eso, había un barrio de emergencia cercano, y que fueron iban vandalizando y se iban llevando para el rancho cosas, qué sé yo. La cosa que no fue tan así, pero dice que hay un diente de King Kong por aquí. Lo otro, bueno, ustedes van a recordar la época del auto fantástico en la rural, la época de ese tipo de situaciones medio estafa piramidal, digo, Alicia, Dalma Mamá, digo, cosas que eran ridículas, ¿no? Claro, sí. El laberinto del terror. El laberinto del terror. El laberinto del terror que empezó bien, pero después se desmadró, porque viste cómo... Tocaban culo. Claro, tocaban culo, te cagaban. Los mocos estaban en pedo. Claro, estaba mamado, duro. Se
se paraban de mano, te voceaban. Era una Spud Gallery que quedaba en la entrada de Little Park sobre lo que hoy sería, digamos, sobre la avenida, ¿no? La puerta estaba, hoy no sé cómo decirlo, Callao y Libertador, un poquito más hacia el lado del puente que daba la entrada al laberinto del terror. Duró poco justamente por esto. Claro. La idea era buena, pero bueno. No, la idea era buena, pero viste, le da la mano y se agarra el codo. Te quería preguntar, hay una leyenda que es el vínculo con Necro, como un kid. Sí. Digamos, empezó vendiendo merchandising tuyo en algunos shows, colaborando o algo así. No. ¿El fan era...? Sí, era... él era un chico que de Campana, que venía a los shows de Cadáveres o de muchos otros shows. Y... Cadáveres de niños. Cadáveres de niños, llamaban hasta que dije, por favor, que le saquen el de niños, pero no por una cuestión, una cosa me parecía, viste, muy naif. Dejemos Cadáveres de Seca, que es obvio, pero de niños no. Y él venía a los shows y bueno, Cadáveres debuta, Cadáveres de niños todavía se llama, debuta con su primera banda, Anestesia, en Campana. Siempre nos unió, sí, con Carlos, la cuestión, bueno, él también él leía mis columnas o mis secciones en el fanzine Resistencia, donde yo, que fue el primer fanzine que puso una sección de cine de terror, o de cine de género, subgéneros, que yo titulé Gorefest, en honor a la película de Herschel Gordon Lewis. Claro. Y ahí yo escribía sobre cine de terror, que ya, viste, que tenían los huevos al plato, los fanzines, era todo, manifiestos anarquistas, bueno, vamos a poner cine, vamos a poner tipo de cosas. Y hay entonces mucha gente, yo además de hacer informes sobre películas, mucha gente también de ahí lo tomaba como guía para ir al videoclub en cuestión y alquilar películas. Y bueno, y Carlos Necro. Hay algo, hace poco tiempo me di cuenta, hace un par de años, yo perseguí reencontrarme con un fanzine llamado Rebelión Rock, que tuvo muy pocos números. Y hay un número que me marcó particularmente, que era el de Sid y Nancy, un número que está en los Pistols en la tapa. Claro. Y tiene quizá la versión más descarnada, más cruel de la historia de los Pistols, porque es en unas pocas páginas centrarse sobre los mojones más salvajes, el alquiler de la lancha para tocar enfrente del Día de la Reina y tal. Bueno, y todo el asesinato en el Chelsea, cómo es que pasa efectivamente que Nancy le pide así que la mate, bueno, todo eso. Y lo que me volvió loco es que descubrir que al final el correo de lectores hay una carta de un kid, de Carlos, de Campana, digamos, tiene una carta de lectores, esas cosas que aparecían, y el puesto heavy, que pasa a ser, digamos, uno de los lugares que sigue estando en Parque Central, está, porque Alacrán, digamos, el creador de la Rebelión Rock, sigue estando. Sí, tendría que subirse un modelo de Madame Tussauds, tendría que estar. Sí, claro, por supuesto. Al lado, ¿no? Porque el puesto heavy era un lugar, digo, yo recuerdo 11, 10 años ir con miedo a comprar algo, y una cosa desgarradora que era que vendían los libros, por ejemplo, había un libro de los Clash, ¿no? Que él había conseguido, y él te vendía por página. Por página. Por página. Uno pagaba, vos rompías la página. A otro tenía una foto de Joe Strummer, ¿no? Entonces rompías la página y la cobraba 1.500 pesos la página de un libro Taschen. Y los libros que rompía eran de ese tipo de libro objeto. O sea, era como ponerse con un ¿qué te gusta? La foto de Batman, taca, te la cortabas vos, porque si se te rompiera la tenías que pagar igual. Por esta página y faltaban, y las iba vendiendo por página. Descarnado va a ser si no voy al baño. Adelante, ve al baño. Cuando vuelva Marcelo empezaremos las preguntas. Pero sí vendía por página, una cosa más pan rock que eso, imposible, ¿no? Como yo les cuento nada, una pelotudez total, ¿no? Porque lo tengo a Stramer tatuado y una vuelta ridícula, de esa vuelta que no tiene sentido. A lo mejor les suena el nombre de Julian Temple, que es el director de la gran estafa del rock and roll, director del clip de London Calling. En un momento se peleó con Alex Cox, se pelearon, y en un momento se peleó con los Pistols, se peleó con los Clash porque los Pistols le decían o nosotros o ellos, o sea, como que tenía que elegir de quién ser el videógrafo. Yo tuve la suerte de que cuando pude poner una película en el Bafisi, que se estrenó en el Gomón, Julian Temple era el invitado
viste, con invitado internacional, terminé comiendo en Guerrín con Julien Temple. En un momento me saco la campera, me ve el tatuaje de Stramer, me acaricia el brazo y me dice, no puedo creer, mi hermano, de un tipo que era amigo de Stramer y de los Pistols y todo eso, y me contó un poco toda esa historia de Sid, ¿no? La neta fue rock and roll, cuando filmaron A Mi Manera y demás. Un intelectual, un fanático de Borges, un chabón increíble que, bueno, nada, da conferencias por el mundo. Dirigió una película con Jeff Goldblum, ¿vieron Los extraterrestres de colores? ¿La vieron esa película? Las chicas de la Tierra no son fáciles, ¿se llama? Bueno, la dirigió también Temple. Earth Girl Arenisi se llama la película. ¿Qué timing? Ya volvió Marcelo. Podemos empezar, tenemos el micrófono. Preguntas para el señor Marcelo Pocavida o de alguno de los temas que hemos estado charlando o alguna otra cosa. Este es el momento. ¿Quién quiere comenzar? Siempre lo mismo cada viernes, nadie quiere ser el primero, pero después tenemos 104 preguntas. Por favor, la primera pregunta, me duele la cabeza. Ahí está, muy bien, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Cuando empezaste la charla, comentabas que te costaba mucho conseguir material sobre los temas que a vos te interesaban. ¿Cómo ves hoy la facilidad del acceso a cualquier tipo de material? ¿Crees que es mejor o es peor? ¿Que tanto termina siendo contraproducente? ¿Qué tal? Muy buena pregunta. Sí, en aquel entonces, desde ya, que era bastante difícil, pero lo tomábamos de forma, digo, lo recuerdo como muy relajadamente, o sea, era tanta la avidez que teníamos que era mandarse y buscarlo, ¿no? A veces convengamos que en la década de los 80 hay un antes y un después de la Guerra de Malvinas. Entonces, previo a la Guerra de Malvinas, vos te ibas al centro, como decíamos los que vivíamos en lo que hoy se llama el conurbano, en provincia, y te ibas hasta Florida, La Valle, y ibas a un kiosco de revistas y tenías cantidad de revistas, como la revista Bravo que decía alemana, que no teníamos un soto, pero tenía unas fotos buenísimas, o tenías Circus, Cream, New Musical Express, o tenías todas las revistas. Entonces, aunque no supieras mucho inglés por las fotos o algo sacabas, ¿viste? Cuando apareció la Fangoria. Cuando apareció la Fangoria en los kioscos argentinos, había que vender un auto para comprar una y las veías, como acariciabas el coso viendo las letras, decía un día me voy a comprar una Fangoria. Y te compraste una Fangoria. Y entonces pasaba de que vos agarrabas y decía, más de $1 y te mandamos un catálogo de tal. Entonces vos agarrabas, ni mandabas el dólar, y decías, ya con que le llegara a los tipos una carta que decía, hola, ¿qué tal? I am Argentina, soy pan, qué sé yo. Y te respondían. Y así me pasó de escribirle a los Black Flag, por ejemplo. Y los Black Flag te respondían. Y me llegaba la carta a la luz, mi vieja estaba bañando la vereda, y me decía, Marcelo, llegó carta de afuera. Y había, y era, viste, Henry Rollins de Black Flag. ¿Entendés? Que decía, qué bueno, qué sé yo. Dice, ¿cuándo podrían tocar para allá? No podíamos tocar ni nosotros. Cosas así. Y estaba muy bueno eso. Y después, bueno, de irte, que vos sabías que alguien se había conseguido tal disco y te ibas hasta, no sé, hasta Citibel, La Plata, con una caja de cassette a grabarte discos y ese tipo de cosas. Y después también la apertura mental, porque no todo era, o sea, el asunto era que el punk rock en su esencia más primigenia no era lo más fácil de conseguir. Entonces, por eso tuvimos en la cabeza y el oído abierto un montón de otras cosas que, por ejemplo, podía ser el power pop, la new wave, el post-punk, el industrial de aquel entonces. Entonces, por eso se nos abrió el bocho bastante, porque no le hacíamos el rockabilly, el psychobilly, no le hacíamos asco a nada. O sea, indudablemente, no me vengas con un disco de 10 porque te iba a tirar por la cabeza, pero sí estábamos abiertos a un montón de cosas, y eso me pareció fabuloso. Los mitos, ¿no? Después había mitos, qué sé yo, uno tardaba 15 años en ver Gerson Film de Duran Duran, porque estaba prohibido y está prohibido Claro. clip está prohibido. Cuando lo veías era que no tenían remera, un par de minas en un par de planos, no era que mataban un cabrito en el clip, pero no, está prohibido. Lo mismo pasaba con el tema de las, como decía la Fangoria, ¿no? El tema de las películas. Yo me acuerdo de cuando vi por primera vez una de las
por lo menos 10, 15 películas de cabecera que puedo llegar a nombrar que tengo, de Texas Chainsaw Massacre, ya había visto pequeños trailers en películas que eran películas sobre trailers, y me tuve que ir en un remis a la casa de un comisario de a bordo de Aerolíneas Argentina que la tenía grabada, me aparece, que la tenía grabada porque el tipo había estado en una posta en Estados Unidos en un Halloween y había grabado un videocassette, una cinta de esas de 120 y pico de minutos, y la masacre de Texas. Cuando volví la puse sin subtítulos, igual muchos subtítulos hace falta, pero trasca, termina la masacre de Texas y empieza Blasphemy, del que se va a volver. Entonces, ese tipo de cosas. O sea, vos te nutrías, ibas, investigabas o veías la foto de una banda y la remera. ¿Qué tiene esa remera? ¿Qué es esa remera? ¿Viste? Y de ahí empezabas a dar así. ¿Qué tiene que ver con hoy? Y me parece que hoy sí, hay un tsunami constante de sobreinformación que no informa nada. O sea, me parece como que no informa nada. O sea, es todo... Más difícil lo mejor. Entonces, parece que hay mucha información, pero no hay. Claro. Parece, es todo un bluff. ¿Viste? Me parece que es eso. Por eso cuando yo empecé a subir el flyer de esta charla decía, si te interesa venite porque esto no lo vas a Wikipedia, ¿viste? Esto lo vas a googlear. Hace unos años yo escribía en una revista llamada Haciendo Cine, que salía en físico, uno de los últimos años de la revista, y me tocó entrevistar a Emilio Vieira. Veía hacer una nota de Emilio Vieira. Emilio Vieira tenía una oficina acá en Rodríguez Peña y Sarmiento. Entonces voy a hacer la nota, está Emilio y tiene póster de sus películas. Y había dos cuadros, loco, que era para pagar $1 millón por cada uno. Uno era el cuadro de Sucedió en el internado, no sé si la vieron esa película, la recomiendo, Sucedió en el internado, pero el cuadro gringo, que se llama Catholic School Girls, una cosa, y él para mí el mejor póster de la historia del cine argentino, que es El poder de la censura, que es un póster que es diseño, no se puede creer, Reina Rich sola, todos los nombres de la cual ese póster, no se puede creer, estaban los dos, una cosa infernal. Y digo, y eso es muy difícil de encontrar. Además Sucedió en el internado, ¿no? Que es una película extraordinaria, pero digo, muy difícil de encontrar. No, a mí me parece que es eso. Sin defenestrar, me parece como que es todo una gran fachada, es como suavemente se dice un pedo de una canasta, de una bañera, y se olvidan de la trastienda. ¿Viste? Digamos, de correr el telón de lo que hay, ¿viste? Es el fanatismo por agarrarse de una cosa y no ver, por ejemplo, a mí me han hecho fama de que yo que yo no quiero a los Ramones. ¿Cómo? Los Ramones sí, no, me crié con los Ramones, me crié con Cespito. Lo que yo siempre hago hincapié es que, loco, miren, ¿cómo puede ser que ese fanatismo, esa devoción, me parece que eso es cosas muy de acá de la Argentina, como cosas con Ramón, con otro tipo de bandas, con gente que no sé cuántos millones de argentinos hay que se llaman Ramones o por opción, que no conozcan, por ejemplo, a los Dictators, o que no den bola a los The Boys, o que no a un montón de gente que estaba ahí al lado de ellos, para los Plasmatics. Sí, pero están ahí. Si aparecen en sus videos, si muchos artistas fetiches de lo que se llama clase B aparecen en los clips, tenés un montón de cosas y nos quedamos solamente con eso. Entonces me parece como que no estás, o sea, no estás agudizando, no tampoco para ser un erudito. Simplemente para darte cuenta de la cantidad de cosas que hay todavía por descubrir. Próxima pregunta. No, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Yo, Sebastián. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hago la pregunta un poco extensible para los y continuando un poco con la de él. ¿Dónde está la búsqueda de la búsqueda, digamos? ¿Qué es lo que los motiva a ustedes a la constante búsqueda y eso?
la búsqueda constante de información. Ya te voy a repetir, no es una cuestión de un capricho de erudición, de querer estar, ¿viste? Yo creo que ya está en el ADN, quizás porque hablo de una generación similar, que nos criamos con un montón de cosas que quedaron indelebles en alguna parte de nuestro cerebro, en la retina, en el olfato, como siempre decimos, el olor a los canjes de revistas o a las librerías de usados, esa adrenalina que causa eso, del contacto con lo físico, con el papel. Yo creo que tengo una, además de con la cerveza, tengo una adicción con el tema del papel. O sea, como mi vieja me decía, pero ¿para qué tanto papel? Ella se ha gastado sueldos en mi infancia comprándome revistas y revistas y revistas. Y amo eso, amo eso. Yo me siento realmente, cuando voy a hacer mi programa de radio, cuando si tengo que escribir una nota para una colaboración, o si tengo que hacer una letra, me pongo agarro los libros y me pongo, me siento como si fuera Charles Fort, ¿viste? Y esa es una sensación alucinante. Es eso. Yo creo que viene de ahí, es como que es compulsivo, pero en el buen sentido, no es un TOC. No, y no es acumulación tampoco. No es acumulación, hay que ser selectivo también, ¿viste? Yo me acuerdo de esa época, es muy difícil de transmitir, pero había un cómic que habré leído el álbum del terror, siempre hablamos del álbum de figuritas, hay dos álbumes de figuritas que son de finales de los 70, principios de los 80, uno es el de la Mujer Verde y el otro es el famoso álbum del terror, que es un álbum que alguna vez vi un escáner. Digo, pagaría lo que no tengo por ese álbum, es muy difícil conseguirlo en físico. Un álbum que era de la siguiente manera, me lo compraba cuando yo tenía 5 o 6 años, me cambió la vida. Eran decorados o sea, el pantano. Y todo el pantano, el monstruo de la luna negra, que todo el otro, el castillo. El otro, el laboratorio, el doctor loco, eran como arquetipos de terror. Y ahí aparecían, viste, los arquetipos centrales. Me voló la cabeza, me cambió la vida. Y en saga con eso, por ejemplo, la aparición de los bolsilibros de Bruguera en el Parque Centenario, Clark Garrados, Lou Carrigan, Curtis Garland, eran todos seudónimos del mismo tipo. Son seudónimos de gallegos que escribían. Exacto. Curtis Garland, autor de la mayoría de esos libros, Selección Terror de Bruguera, unos bolsilibros así, en mi casa tengo 300, y el olor de esos libros, los títulos, Te espero en la tumba, El club para gente encantadora, digo, unas cosas increíble que yo escondía en una caja de TDK, mi mamá quería que los tire, y eran como tener un secreto, y un cómic de Patrucito, donde caen con Isidorito, típica, se les queda el auto, no sé, son nenes de 8 años, no sé cómo manejaban, se les queda el auto, y caen en un castillo, y en el castillo en un momento hay un pozo sin fondo, y medio que Patrucito tiene que esquivarlo, y yo no puedo explicar la sensación de cuando lo leí, el miedo que me dio a los 7 años. Y busqué toda mi vida reencontrarme con esa viñeta. Cuando la volví a encontrar, es increíble lo que es la percepción, porque cuando la vi, la tengo en mi casa, tengo el cómic, un oyente de la radio en otro programa, hace muchos años me lo mandó. Me escuchó decirlo al aire y me lo mandó. Y yo dije, no lo puedo creer, porque esto la última vez que lo vi tenía 7 años. También con eso me pasó un cómic de la Mujer Araña que peleaba contra la aguja, que era uno que te cosía la boca cuando peleabas. Las viñetas esas me quemaron la cabeza. Ahora, todo eso, que es como un tatuaje, yo creo que recreamos permanentemente, encontrar en algo nuevo, o que se nos pasó ese sentimiento, que lo que decía Marcelo, ese olor, esa viñeta, ese álbum de figurita. Cuando lo conocí me regaló los Maudlin, me abrió la cabeza, ¿no? Con la historia, me contó un poco los Maudlin. Me dijo, tenés que leer esto que son los Maudlin. Y hay un documental de los Maudlin. Conté un poco la historia porque es increíble. Y tiene que ver con esto, ¿eh? Claro, tiene que ver con esto porque es una historia que sucede en Madrid, allá hace unos años, en un barrio, es el barrio Malasaña de Madrid, un barrio bastante icónico, muy tradicional de Madrid, con mucha historia, muy rockero también. Para que tengan una idea, soy una especie como una especie de San Telmo de aquí.
llaman a un muchacho que es fotógrafo, se dedicaba a ser fotógrafo, lo llama a un amigo o su cuñado, creo, para el caso lo mismo, le dice: fíjate, anda a 2 cuadras de tu casa, en una esquina, dice, parece que se ha mudado, se ha muerto alguien o algo por el estilo, anda, dice que han tirado, entre un montón de trastos viejos, cantidad de fotos. Pero ojo, yo agarré alguna y dice, mirá que son fotos raras, si te van a interesar. Sí. Y la agarra, bueno, ahora que queda acá nomás, voy a dar una vuelta. Pum, va, efectivamente, había trastos viejos, ropa, sí, bastante maltrecha, valijas en desuso y cajas, álbumes, fotos, muchas fotos. Él empieza a hacer una selección de todo ese material, nota que hay algo particular, no eran fotos siempre de las mismas personas. Eran 3 personas que aparecían, un hombre, una mujer de edad adulta, o sea, unos 60 años, y un joven de unos 20 y tantos de años. Pero posando, fotos hogareñas, pero con un concepto específico. Y algunas de obras de arte, de pintura. Muy buena, que era un cuadro que pinta la madre que no saben lo que son. Claro. Googleé los cuadros de la madre Modlin, no se puede. Entonces el tipo empieza a ver algunas, esta gente las empieza a ver también, pero le hacía agarra al goleo en la calle y se las lleva a la casa. Fotógrafo, aficionado a la fotografía, dice, bueno, las dejo, y pues ya me ha pasado, también se ha encontrado, dice, se ven cosas interesantes. Después de un tiempo se recuerda y vuelve, y tira todo el bagaje de fotos sobre una mesa y empieza a ver. Efectivamente eran esas 3 personas, siempre posando para la cámara, no, que están chinchín en un cumpleaños, en un bautismo, no, están posando, histriónicamente posando para la cámara, y algunas en situaciones, él empieza a deducir que es una familia, que podría ser padre, madre, hijo, tío, sobrino, y en situaciones así bastante extravagantes. El hombre, por ejemplo, posando semidesnudo, con unos calzones todos raídos, con un bombín, un paraguas, ella. Y después ve también que muchas de esas pinturas están reflejadas en las imágenes de esta gente. En esas pinturas que eran cuasi dalídianas, ¿no? Muy surrealistas. ¿Qué corno para sacar? Después se entera por una nota periodística de que se estaba buscando un lugar donde poder conservar una serie de pinturas que habían sido de fulanita tal Modlin. Una cantidad de cuadros increíbles, de corte, como digo, muy Dalí, muy surrealistas, y muchos que tenían como protagonista Franco, todo esos delirios, Francisco Franco. Bueno, él empieza a engancharse con todo esto, empieza a atar cabos y empieza a descubrir que esa gente vivía, donde él había encontrado esas fotos, esta gente vivía en un piso ahí y se empieza a involucrar en la vida sin querer queriendo, como diría el chavo, se empieza a meter al mejor estilo Polanski en una trama y digo Polanski por los siglos. Y empieza a ver, empieza a preguntar a la gente del barrio, a los de la inmobiliaria, a esta curadora de arte que estaba metida, y empieza a contar la historia de quién eran los Modlin, una familia americana que había venido de la América Profunda, pero eran tipos así muy intelectuales y demás, que se habían mudado a Madrid, en búsqueda de nuevos horizontes, pero que tenían toda una historia de querer hacer todo un macrocosmo de un delirio artístico y una cuestión, ¿no? Junto con el hijo, muy bien parecido a los 3. Y atando cabos, empieza a ver que llevaban una vida muy particular, que en un momento llegó a pensar, son una secta, están metidos en algo, porque uno, el Modlin, el dueño, digamos,
digamos, el hombre de la casa, había sido actor y aparece, casualmente, en la zona, aparece de extra en la escena final del bebé de Rosemary, de Roman Polanski. Y bueno, este fotógrafo cada vez se va adentrando más, mueren, o sea, muere primero la mujer, que ella decía que era la pintora del Apocalipsis. Los cuadros eran realmente fastuosos, pero nos quería vender, nadie se los compraba porque los quería vender a un precio exorbitante, y por eso había cantidad de cuadros, lienzos, no estamos hablando de cuadritos, lienzos enormes, siempre ellos metidos en los cuadros, en toda esta visión apocalíptica, pseudo-apocalíptica, armagedónica del mundo. Y bueno, muere ella, muere el hijo muy joven, también, tipo muy bien puesto, y queda solo el jefe de la casa, casi en un estado ermitaño total, y toda una familia que vivió en una historia como de un hermetismo, de un ensueño, como queriendo ser, a veces llegar al pináculo de una fama que nunca llegó, y este fotógrafo se empieza a meter en esto y le empieza a comer la vida. Los moldes empiezan a meterse en su vida y cada vez empieza a ver cosas más extrañas, y es realmente, tremenda la historia, al punto de que llega a ser un documental, hace el documental, se lo cede a una persona para que lo produzca, se produce el documental y él no aparece en los créditos, y cosas por el estilo, y ir al aeropuerto y escuchar la voz del aeropuerto, que hasta no hace mucho estuvo, el aeropuerto Barajas de Madrid, era la voz que te anunciaba los vuelos, era del hijo de los Modri. Todo muy raro. ¿Alguna pregunta más? Acá. Hola. Adelante. Marcelo, Sebastián. Pregunta la fascinación, pienso, ¿no? En ciertos personajes. Digo, preguntarte, Marcelo, ¿qué es lo que más te fascina de Alguín, por ejemplo? Y a vos, Charles Manson. ¿Qué fue lo que más lo fascinó? Me dijiste que no te escuché al principio. Alguín. Lo de Alguín me entró por el lado, como dije anteriormente, que cuando descubro de que Psicosis, la película de Hitchcock, que estaba basada en este hecho real. Yo desconocía eso, conocía a Robert Bloch, pero no había leído Psycho. Cuando leo Psycho, leo la novela, termino de corroborar ciertas cosas y me meto en el personaje de Alguín. Para mí el personaje de Alguín podía haber sido, si no hubiese existido, podía haber sido un personaje de cualquiera de las historietas que yo leía, y sobre todo cuando era chico, y puedo leerla hoy en día, que podría ser un personaje de Tales from the Crypt o de Creepy. Es el boogeyman, digamos, el hombre de la bolsa para nosotros, el boogeyman de la América profunda. Tenía todos y además, es una cosa que el lado naif de Tim. Primero, esa cosa de hijo único, con una relación bastante traumática con su madre, que me hace acordar un poco a mí. Yo tengo un poco de Norman Bates y de Dean en algún aspecto. Por otro lado, el hecho de que no mató, o sea, no fue un prolífico asesino serial. O sea, mató a una sola persona, y después todo lo demás fueron profanaciones de tumbas y demás, que utilizaba para hacer esa suerte de bricolage que hacía en la casa. Eso se llama, se le llama en Estados Unidos, no a lo Casa de Tim, pero otros, que se llama urban folk, ¿no? Como art folk. Como hay tipos que hacen casas con botellas, otros con caracolitos de la playa. La Rosario de Texas es un poco así. Claro, eso es un poco el art folk colgando. Claro, es mucho el art folk de... Y a mí me fascinó de Ed Gein eso, ¿no? Me parece como que es un personaje de historieta, que si a mí, yo no nací en Estados Unidos, pero si Ed Gein hubiese sido de Lanús, igualmente hubiese ido a la casa, como hizo el cantante de The Cramps,
La casa la incendiaron, pero el cantante de Cramp se llevó un cimiento de la casa, se lo llevó de recuerdo. Igualmente el coche de Ed Gein se salvó, donde Ibe traía los cadáveres que desenterraba de las tumbas, después se vestía con la piel humana, qué sé yo, y bailaba a la luz de la luna. Era así tremendo eso. O sea, era un travestido, un necro travesti, sin alusión a nada, un necro travesti, un trans negro. Pero y el coche del Gein, hasta no hace mucho tiempo se utilizaba para llevar a la gente a pasear y demás. O sea, me parece, sin lugar a dudas, no tuvimos personajes de esa categoría por estos lares, pero me parece no considerar a Ed Gein como, después se encargará de desasnar a Llamanson como íconos pop, me parece como que sería medio mirar para otro lado. Bueno, en mi caso yo tenía el conocimiento base de los casos de los crímenes de La Bianca, Sharon Tate, bueno, todo lo que pasó ahí en Cielo Drive, y hay un momento yo estaba trabajando, corrigiendo unos guiones y haciendo una especie de producción artística para México, y hay un festival que se llama Mórbido en México, que lo dirige un amigo que se llama Pablo Guisa Coestinger, que es hijo de un gran productor de cine de terror mexicano. México tiene una tradición enorme, y me cuenta esta historia. Me dice que él ha hablado con Trent Reznor mucho. Trent Reznor, bueno, ganador, creo que nominado al Oscar 2 veces la misma noche, con Atticus Ross, hoy uno de los mejores compositores de cine, pero el líder de Nine Inch Nails. Ustedes recordarán que el disco más célebre fue grabado en la casa de donde fueron los crímenes. O sea, grabaron el disco, Reznor compró la casa, y así como los Chili Peppers grabaron Blood Sugar Sex Magic en lo de Hendrix, se les ocurrió, o todo el castillo nazi en Exile on Main Street, se les ocurrió grabar el mejor disco de Nine Inch Nails en el living. Sacan el clip, esto y el otro, y Deborah Tate, la hermana de Sharon, lo llama a Trent Reznor y le dice: vos sos un hijo de mil puta, te estás cagando de risa, o sea, haciendo una frivolización de esta situación que mi hermana la mataron ahí, y vos te estás haciendo el pillo. Reznor se angustia bastante, vende la casa, pero Reznor se conserva. En algún momento hubo una puja entre Lennon y Jimmy Page por quién tenía más objeto de Aleister Crowley. Termina comprándose la casa de Crowley Page, que le trae tanta mala fortuna al borde del lago Ness, le trae tanta mala fortuna, muere uno de los miembros, se muere uno de los hijos de Plant, recuerdan todas las maldiciones que empiezan a pasar con Led Zeppelin, que la vende, pero en ese estilo, en esa cosa competitiva y fetichista de ir buscando cosas, Trent Reznor había comprado la puerta que dice Pigs, la puerta donde está sentado Polanski cuando vuelve. Ustedes ubican la foto, no tan famosa, que está Polanski devastado y la puerta dice Pigs escrito con sangre, ¿sí? Como en las paredes. Esa puerta la conservó Reznor. Reznor la tiene adentro del basal vacío, una especie de, como si fuera un cuadro de Goya, ¿no? Como metida en un plexiglas así, que todo el otro, y vendió la casa. De hecho, la casa de Cielo Drive está tirada abajo y se construyó una propiedad en otra disposición. O sea, ni siquiera se respetó que la puerta es la puerta, que la pared es la pared. Todo esto, ahora te cuento un poco el proceso del libro corto, pero tiene que ver con la obsesión esta. Entonces, en un momento me cuenta esta historia Guisa Coestinger y me dice: y Reznor me quiere regalar la puerta. No la quiere vender porque dice que le va a traer mala fortuna. Y yo le digo en un momento, ese es el documental. Hay que ir a lo de Reznor, que te dé la puerta y traerla a México. Porque por otra parte, ya estoy pensando en una película de Blumhouse, pero ¿viajás en una camioneta que va a esa puerta? Yo te pregunto a vos y le pregunto a la audiencia: ¿ustedes se acercarían a esa puerta? Marcelo Bocavida sí, porque esa prueba es inmortal, pero tocas esa puerta, te pones cerca de esa puerta. Yo creo que esa puerta es la puerta, además de que es una puerta, que no es un objeto, de los objetos mágicos es muy simbólico, es una puerta. Es una puerta,
Es la puerta al infierno, ¿me entendés lo que quiero decir? Es como no la quiero cerca. O sea, me imagino que todo nos va a perseguir a los que estamos cerca de la puerta. Bueno, se la quiere dar, no sé qué pasará con la puerta. La puerta la tiene Reznor, no la quiere vender. La tiene como quien quiere el Arca de la Alianza. Cuando me cuentes historia, veo que va a venir la película de Tarantino y digo, Tarantino, Sharon Tate, Manson. Si vieron la nota, la entrevista donde Manson dice lo del bailarín del vino, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Ubica esa nota, la de yo no soy nadie. Ese es el diablo, ¿no? Digo, si hay alguien poseído por el demonio filmado, es Manson en ese momento. Manson en ese momento es diabólico, en el sentido más, o sea, hay una ausencia del ser humano, está poseído por algo cuando le contesta. Uno no sabe por qué. El bailarín del vino, soy todo, ¿viste? Digo, una contestación mítica. Entonces digo, bueno, vamos a hacer el libro. Me compro 16 libros sobre el caso. Tengo una biblioteca en mi casa de Sharon Tate y de Manson. Tengo todos los libros. El mejor libro, si quieren comprar solo uno, porque leí hasta Las chicas de McLean, el mejor es Helter Skelter, el libro de Bugliosi, del fiscal de la causa. Ese libro tiene algo increíble, que es que, tomando testimonio, siendo el fiscal que encanó a las chicas y a Tate Watson, el tipo no sabe al día de hoy por qué lo hicieron. O sea, el libro en ningún momento queda claro, y digo, les pueden contar teorías, pueden ver algún documental, pueden ver un video de YouTube, pero al día de hoy, realmente por qué esa gente fue y mató a toda esta gente, no tiene una respuesta, ¿sí? Entonces me vuelvo loco y digo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para hacer el libro? Digo, no puedo hacer ningún libro porque ya está todo contado, pero puedo llamar personas que creo afines a estos intereses, a estas arqueologías, Marcelo, Carlos Busquet, Mariana Enríquez, Carlitos Necro, Mariano Roger, que escribió Sharon Tate con Babasónicos, y lo increíble fue que me dio un gusto, porque cada encuentro, cada charla, digo, me generó amistades. La charla con Busquet, la charla con Carlos fue increíble. Fue una charla, llegué y estaba escuchando una FM soviética, terminamos hablando de la revista NAM, yo la desgrabación de esa nota la subí. Digo, hay tan pocas notas de Carlos, pedí permiso a la familia, pero me parecía que era muy rico el material y escucharlo hablar y razonar. Hay un concepto que dispara Mariana Enríquez en la charla, donde dice que los crímenes de Manson pasan al mismo momento que el arte contemporáneo empieza a tercerizar las obras. Entonces decía, era muy lógico, dice algo muy interesante, dice, es muy lógico que Manson no esté en la escena del crimen, en un mundo donde el arte contemporáneo tenía eso de Marta Minujín dirigiendo una instalación, que ella no tocaba. Digo, se reformula el concepto, no sé si entiende, de autoría, ¿no? Entonces empiezan a aparecer cosas así, digo, la charla con Marcelo, y se vuelve ya, cuando nosotros hablamos, digo, de un asesino o de un hecho trágico, de estos magnicidios que atraviesan la cultura, la música, las palabras, digo, tengo el vinilo de Manson, ¿no? Tengo incluso uno en San Quentin que parece la tapa de Pet Sounds. Si uno pone, ¿cómo se llama el hit, el que hicieron los Guns N' Roses? Que parece un tema de Nick Drake. O sea, sí, ponés a Charles Manson, ponemos una trampa que es ponemos un tema, y vos decís, esto es hermoso, ¿quién es ese? Bueno, no olvidemos que compuso para Beach Boys. Claro, por eso, digo, ¿qué decís? Jeff Buckley, no Charles Manson, digo, uno se lo imagina, no es que toca como Pantera, es como un cantante folk, dulce, grabado en la cárcel. Bueno, todo eso y bueno, Carlitos Necro tiene una idea muy buena que es vincula la figura de Manson grabando en Cana el disco y los demos con el disco de Tanguito. O sea, habla de las sonoridades y dice, el disco de Tanguito y el disco de Manson... Es que en realidad son, yo como decías hace un rato, el paralelismo de Manson como músico, era un tipo muy interesante. Lo que pasa es que o sea, le sonó... Ahí la gran cagada se la mandaron los Beach Boys, que bueno, como Manson les proveía de materia prima, estamos hablando de muchas niñas, y le dieron... Le prometen un disco, ¿no? Le prometen un disco, pero él era muy... Además, ellos graban un tema de él. Pero él, o sea, él era un tipo muy interesante en cuanto... Podía haber sido una especie como de trovador, o sea, bastante... Una especie de Bob Dylan, pero enfermizo, ¿no? O Rodríguez, que murió ahora, muy parecido, digo, ese tipo de sorprete. Y hay un guiño en la película de Tarantino, vieron que lo está buscando como a los Beach Boys en un momento, cuando aparecen tocando timbre. Y el otro gran guiño,
el what if grande que tiene la película, esa noche en lo de Sharon Tate estaban invitados Bruce Lee y Steve McQueen. Claro, esa es una masacre. Él la cambió por los perros. Claro, por eso, pero digo, vos imagínate Bruce Lee y Steve McQueen si vienen 3 pibas con un Tramontina y un boludo con un 22, los revientan a Bruce Lee y Steve McQueen. Digo, no hubiera muerto nadie de los buenos si estaba Bruce Lee y Steve McQueen. Ahí está muy buena, sí, sí. Cambió a esos dos personajes por los perros y el matafuego. Claro, ¿no? Y por un doble de riesgo y un actor, digo. O sea, lo que dijo Tarantino es si tocaban el timbre equivocado, ¿quién atendía? Pero hay algo increíble en cómo se dispone esa noche. Leslie Van Houten, que es la prom queen, que no entra, digo que es, hay una película muy buena, muy exploitation, muy berreta. La mejor película es Helter Skelter, que acá se dio como los crímenes del clan Manson, con los dos afiches alternativos. Uno es la tumba de Paul Polanski y Sharon Tate, o sea, el bebé nonato y Coso, y después una con las chicas, con las 3 chicas en el juicio. Pero bueno, vieron entrar las chicas cantando, vieron todo eso, que no es ciencia ficción directamente, es muy impresionante. Pero hay una que se llama Leslie, My Name is Satan, le pusieron, que es muy buena, muy buena. Sí, es fascinante el tema. Es imposible no poder disociar a Charles Manson del fin de la década del 60 y de la decadencia en la que venía la década de los 60. Manson simplemente dio un empujoncito. Un gran empujoncito para que terminase, porque ya, o sea, el sueño del paz y amor ya venía en gran debate. Tenemos la última pregunta de la noche, de las Juan, allá al fondo. Gracias por haber venido. La semana que viene, ¿quién estará con nosotros? ¿Lo sabemos? Alexis Puig. Alexis Puig hablando de vampiros, perfecto, la noche de vampiros, gracias. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Llegué tarde y no sé si ya habrán tocado el tema, pero te quería preguntar, Marcelo, por tu libro La Guía del Mal de Buenos Aires, se me ocurrió linkearlo con la pregunta que habían hecho antes sobre la información que hay disponible en internet, y pensé que tiene también mucho laburo de investigación, me imagino, de biblioteca y mucho archivo, que me preguntó cómo fue ese laburo y cómo lo conseguiste, si querés contar un poco de eso. Sí, Guía del Mal de Buenos Aires nace como la idea de esto que hablamos al comienzo, quizás no sé si había llegado vos, de que en un momento dado, cuando empiezo a adentrar en el tema del true crime o de la criminalística o de la temática de asesinos seriales a nivel internacional, básicamente americano o por parte europeo, también me doy cuenta de que acá, aunque no hay una tradición así de asesinos, o sea, digamos, la metodología criminal acá es otra, pero sí había cosas muy interesantes y que estaban al alcance de la mano en la ciudad de Buenos Aires, y que yo me encontraba caminando para un lado y para el otro y pasaba por la puerta de la casa donde había vivido Rodolfo Puch, o donde había estado Gilla Murano, o viceversa. Entonces dije, bueno, wow, ¿por qué no hacemos algo como se hace en otros lugares, como puede ser en Los Ángeles, California, con las muertes trágicas de Hollywood, con Manson a la cabeza, o como se hace con el paseo de Jack the Ripper, Jack el Destripador en Londres, y hacerlo acá? Si la Reina del Plata no se puede avergonzar por esto. hay material para tirar para arriba. Y me puse a trabajar sobre eso, porque eran lugares que yo ya conocía, porque ese tour lo había hecho yo por placer mío, y sí, ya después empecé a buscar material más concienzudamente. ¿Por qué? Porque yo los temas, en su gran mayoría, no todos, hay temas icónicos, casos icónicos, perdón, que no los podía obviar y que se han escrito de forma individual, no en formato guía, porque no ha salido, por suerte, hasta ahora otro formato como el de la Guía del Mal, pero se han escrito individualmente sobre todos estos personajes que hablé, sobre el Petiso Lejudo, sobre Rodolfo Puch, sobre Gilla Murano, sobre los Joclender, sobre esto, sobre aquello. Pero digo, voy a centrarme en hacer algo como a la vieja usanza, como en la crónica periodística de aquel entonces, como hablábamos hace un rato, en la época de los tabloides, como podía ser la revista Esto, la revista Casos Policiales y similares. Entonces lo que hice fue buscar mucho material de archivo, de diarios de la época, que contaban el hecho en tiempo y forma,
Y eso, hacer un paralelismo, ya que se trataba de una guía, con acá la verdadera estrella, ¿no? Yo la historia la puedo contar a mi manera, de un estilo bastante gonzo, por así decirlo, bastante de escuela del fanzine, porque no soy periodista de raza, soy un mero instintivo, ¿no? Pero sí, la verdadera estrella del libro es la ciudad en sí misma, es llevarlo al que lo lee a decir, che, pero esto es cerca de mi casa, pero yo pasé 20 veces por ahí, no sabía que esto... Entonces lo que te pongo también es material de archivo, sobre todo en cuanto a imágenes, en el cual vos podés cotejar la fachada original de la locación del hecho y, por otro lado, cómo se ve el lugar ahora. Generalmente la ciudad de Buenos Aires no tiene lo que tiene Europa u otro lado, que se cambia constantemente, el catastro varía, entonces hay algunos lugares que sí se mantienen iguales y otros no. Y bueno, fue un estudio, es como una investigación de campo, como se dice. Me basé mucho también en otro rubro que me encanta, que es el rubro de lo paranormal, la ufología, la ovnilogía, como se le decía, en lo que el cual vos ibas al lugar donde se había visto el avistamiento del encuentro cercano y hablabas con la gente y eso. En este caso, yo iba con un fotógrafo y sacábamos fotos del lugar y a veces la gente se ponía a hablar porque salía y decía, vos venís a ver la casa de Barón Visa y acá, y después salían historias, o sea, totalmente que son del folclore urbano, que no las incluí en el libro porque me remito solamente a los hechos en sí. Y yo creo que, bueno, nació así, nació de un trabajo muy ligado a la calle, muy ligado a la calle, y después, bueno, darle una prosa que hiciese homenaje a esa cosa que se tildaba de amarillista, de tinta roja y demás, pero que nos quedó marcada a todos nosotros, esos titulares: Chacal mató a 11, bestia humana, vampiro negro, el depravado, ese tipo de cosas yo las utilizo mucho en el libro y están sacadas desde ahí. Muchas gracias por venir, un aplauso para Marcelo.